criterio de fondo. Y, claro, no procede cuestión de confianza sobre iniciativas legislativas o su resultado. ¿Por qué? ¿Porque los parlamentarios somos reyes y podemos hacer lo que queramos? No, porque la esencia del parlamentario es presentar iniciativas. Así sean iniciativas que no tengan lógica, serán sus colegas los que le dirán, oiga, mi voto en contra y tu iniciativa no pasa. Pero presentar iniciativas, pueden presentar lo que quieran, porque esa es la libertad del parlamentario en todas partes del mundo. Pueden presentar las cosas más ilógicas y absurdas, que de hecho cuántas veces se han presentado. Pero es evidente que lo que no se puede evitar es que el Poder Ejecutivo diga, no presentes una iniciativa. O el resultado, obvio, si el resultado de una iniciativa satisface a la mayoría de parlamentarios y votan a favor de un proyecto de ley, lo que pueden decir es no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley. Lo que pueden decir es que no voy a promulgar esa ley. Lo que pueden decir es que voy a observar esa ley. Pero lo que no pueden decir es te voy a disolver y voy a hacer crisis de confianza para poder disolverte porque aprobaste esa ley. Eso no se puede, porque si no, no existirían los mecanismos con los cuales el Poder Ejecutivo puede justamente observar leyes. No existirían, pues sería todo a través de la cuestión de confianza, es decir, siempre con la espada de Damocles. No funciona así ningún parlamento del mundo. Entonces, en ese sentido, Presidenta, creo que el texto es positivo y va a tener que ir seguramente. Usted nos ha dicho que se ha descartado el 132 y el 134 por parte de la Secretaría Técnica. Pero sería interesante ver las razones porque el 134, Presidenta, también permite que se puedan hacer las precisiones específicas sobre lo que se refiere la disolución del Congreso a partir del tema de la crisis total. Porque efectivamente, como ha dicho la congresista Aramayo, el Tribunal Constitucional en esta malhadada sentencia ha señalado que efectivamente la crisis total no es total, puede ser parcial. Entonces, la palabra total deviene en anodina porque no se sabe por qué está. Si hay palabra de crisis total es porque es un tipo de crisis. Quiere decir que hay otra que no es total. Porque se menciona que hay crisis de gabinete. Y entonces, total es obviamente todos los ministros. El hecho de que puedan volver a nombrar a los mismos ministros supone que no es total. O sea, es un tema que no tiene que ver ya con la Constitución, sino con la lógica del significado de las palabras. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que esa disposición vulnera el derecho del presidente de la República a nombrar ministros. Entonces la pregunta es, si, según el Tribunal Constitucional, el derecho del presidente de la República a nombrar ministros es la norma que no debe ser violada, entonces tampoco podría censurarse al presidente del Consejo de Ministros. Y tampoco el presidente del Consejo de Ministros podría estar sometido al rigor de, siendo censurado, si es que se da, tenga que irse a su casa. O sea, el presidente del Consejo de Ministros podría volver a ser nombrado. O sea, el presidente del Consejo de Ministros censurado podría ser nombrado de inmediato otra vez por el presidente de la República. Obviamente no. Obviamente no, porque se está diciendo en la Constitución que hay crisis total de gabinete y que el señor tiene que renunciar. Pero tampoco dice que no puede volver, pero la práctica lleva a que justamente por lógica es absurdo de que pueda ser nombrado de nuevo. Entonces, si es absurdo que el presidente del Consejo de Ministros pueda ser nombrado de nuevo, también lo es su gabinete, porque si no, no sería crisis total. Y la crisis total, Presidenta, es la que se produce cuando solicitan una confianza. O sea, una cosa es que renuncie el presidente del Consejo de Ministros porque está cansado y se vaya todo el gabinete y los puedan cambiar, eso no cuenta para nada. Pero otra cosa es que se tengan que ir porque no se le aprobó una moción de confianza. Entonces, cuando hay dos situaciones en las que no se le aprueba la situación de un voto de confianza, se produce crisis total de gabinete, pero al mismo tiempo entra en el cómputo para que el presidente de la República pueda, no es que deba, pueda disolver el Congreso. ¿Cuál es la razón de discutir eso en este momento? Si esto que, aunque lo modifiquemos, no va a tener vigencia para la cuestión de confianza que han presentado. No tiene ninguna vigencia, en lo absoluto. Y el debate, en el sentido de que el señor Kuczynski hizo una y el señor Vizcarra hizo otra, será un debate interesante, pero al final lo vamos a tener que interpretar en el sentido de que se trata del mismo gobierno.
en todo caso, aunque efectivamente la Constitución habla de el derecho del presidente, y este es un presidente que no ha ejercido hasta ahora el derecho de pedir que su gabinete, nombrado por él, pida un voto de confianza. Lo está haciendo por primera vez. El presidente que pidió el voto de confianza anterior era otro presidente. Y la Constitución dice, no dice el gobierno, dice el presidente. Entonces ahí habrá una discusión, pero no importa. El tema es que aunque se compute esta como la segunda vez que se pide un voto de confianza, el resultado que se aplique será el que tiene el texto actual y no el que estamos discutiendo, pues, presidente. Entonces, por eso esos aspavientos de que ya me voy, que no, esto no puede ser, aquí estamos debatiendo otra cosa, es pura demagogia. Y eso tiene que quedar en absoluta claridad, presidenta, y rechazarlo, para que conste. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Congresista Melgarejo. Perdón. ¿Una interrupción? Está en la lista la congresista Melgarejo, una interrupción para el congresista García Belaunde, otra para la congresista Aramayo y otra para la congresista Takayama, que la han pedido. Presidenta, primero que estamos modificando un artículo que va a entrar en vigencia el 2021, y eso hay que recalcarlo para que no se preocupen con lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos legislando para el futuro, estamos legislando para otros parlamentarios, otros ministros, otros presidentes, ¿no? Pero yo rescato un poco lo que dice la sentencia, que además está basada mucho en Chirino Soto, más que en Fernández Salgado, que a mi modo de ver sabía bastante más que Chirino Soto de derecho. Chirino Soto fue un gran parlamentario, más historiador que abogado, más historiador que constitucionalista, por supuesto. Y se basa la sentencia mucho, parecería que no han recurrido en la sentencia a muchas fuentes. Lo han hecho de repente los pulpines de los magistrados. Pero hay algunas cosas interesantes. Primero que habla de cuestiones de confianza obligatorias y facultativas. ¿Qué cosa es la obligatoria y la facultativa pueden tener los mismos resultados? No, pues. La obligatoria te produce como reacción una disolución, pero la facultativa, ¿por qué? Si estamos hablando de cosas diferentes. No está muy claro acá. Tampoco habla de que la cuestión de confianza genera lo que estamos pensando. Pero dice una cosa cierta. En orden, el 61, el capítulo 61 dice, en el orden de ideas, la cuestión de confianza como institución cuyo ejercicio queda en manos del Ejecutivo, vuelvo a repetir, o sea, es parte del Ejecutivo y es cosa del Ejecutivo. La cuestión de confianza, el voto de confianza, parte y es cuestión obligatoria del Parlamento. Son dos cosas diferentes. Dice acá, queda en manos del Ejecutivo. Fue introducida en el constitucionalismo peruano como un contrapeso al mecanismo de la censura ministerial asignado al Poder Legislativo. Un contrapeso a la censura ministerial. Acá nadie será censurado. ¿Y qué contrapeso puede haber? O sea, nadie será censurado. Acá lo que se pretende es, parecería, dar o pedir confianza de un tema que aún no ha llegado, inclusive, ¿no? Asignado, por lo que debe ser entendido como a partir de un principio de balance entre poderes. Entonces, si es balance entre poderes, tú puedes ponerle un coto al voto de censura. Más de 2, más de 3, más de 4, te vas. ¿Y dónde está el coto en la cuestión de confianza? ¿Cuál es el balance? Cuestión de confianza. Y acá no. Acá puedes pedirlo 20 veces y no pasó nada. ¿O pasó todo? No. Es que es diferente el tema. Entonces yo creo que esa distinción que está poco clara en estas normas y en la Constitución y en esta propia sentencia, que han recurrido a una fuente y eso, entonces yo creo que es la oportunidad para que en este artículo, el 133, podamos precisarlo, Presidenta. Y gracias por la interrupción. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Lo que tenemos que hacer acá es debatir, tener capacidad argumentativa, no podemos corrernos. Entiendo que está cumpliendo la ausente congresista Glave un rol
que es un rol alineado al sector de la izquierda que el día de ayer anunciaba que no iba a dar el voto de confianza. Entonces, quisiera entender y justificar la ausencia de argumentos que tuvo en algún momento para sostener, por ejemplo, la línea amarilla y los peajes y todo ese tema. Ahí sí, había una gran capacidad y gran fuerza que entiendo la ha abandonado, tema que lamento. Sin embargo, señora Presidenta, nosotros no podemos eludir el tema de una reforma que, como hemos dicho, no habría apuro de analizar en la forma que plantea el Ejecutivo, ya que entrará en vigencia el 2021 y el 2022 cuando haya la elección municipal también, porque parte de las reformas que analizamos tiene que ver con ampliación del mandato, por ejemplo, de autoridades subnacionales y que no entra en marcha ni se acoge a los hoy gobernadores y alcaldes de todo el país. Quiero referirme, señora Presidenta, a un punto que considero importante y no es el voto discordante del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que refería hace algún momento, sino que tiene que ver con algunos de los argumentos esgrimidos y que están en el punto 89. Dice este extremo: en tanto que la cuestión de confianza, como su contraparte parlamentaria, la moción de censura, se plantea por motivos de oportunidad política, precisamente la dinámica política haría que, si la cuestión de confianza rehusada la planteó el presidente del Consejo de Ministros, el nuevo gabinete no sea encabezado por ni tampoco lo integre, de ser el caso, el ministro o ministros involucrados en la crisis del gabinete. Pero más allá de eso, y acorde a la base presidencial de nuestra forma de gobierno, el presidente de la República tiene plena libertad para nombrar a sus ministros conforme al artículo 122 constitucional. Esto, señora Presidenta, lo estoy sacando de la sentencia del expediente 006-2018. Entonces, nosotros, señora Presidenta, por ninguna coyuntura ni por ningún objetivo debemos dejar de debatir. Creo que este es un artículo importante, creo que es un artículo trascendente, coincidente, señora Presidenta, con la coyuntura política que hoy nos marca. Y sí, no tenemos quórum porque no hay nadie del Ejecutivo, ni hay nadie de la izquierda, y parece que esas voces que dicen que hay una crisis a nivel nacional también trasciende al debate en la Comisión de Constitución. Gracias, congresista Melgarejo, por la interrupción. Gracias. Por excepción, la tercera interrupción, congresista Takayama. Gracias, señora Presidenta. Y sí, le había pedido, pero lamentablemente no me vio en su momento el congresista Mauricio Mulder, pero gracias por la interrupción a la congresista María Melgarejo, porque justo pues hablaba de esta demagogia que una congresista habló en este momento, hace algún momento, pero hay que aclarar a la opinión pública también que nosotros, el Parlamento, sí escuchamos al pueblo. En este momento, señora Presidenta, hay una marcha en el Cono Norte en contra del peaje que fue negociado por Coimas, por cierto, y cuya asignación participó la congresista que se acaba de ir. Ese es un punto. Y el segundo punto, señora Presidenta, también hay que recordarle a toda la población y que nos está viendo que a pesar de estar en semana de representación, estamos trabajando acá en esta Comisión de Constitución desde el día lunes. Hemos venido lunes, martes, miércoles, hoy jueves, cuando yo y muchos de los congresistas acá presentes somos de provincia. Quien habla es de la región Lambayeque y debería estar en este momento allá, pero sin embargo estamos acá dando la cara y trabajando como corresponde. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Congresista Melgarejo. Presidenta, muy buenos días y hago extensivo el saludo a todos mis colegas congresistas. En la misma línea, quiero dejar por sentada, y me sorprendió mucho que se retire la congresista Marisa Glave Remy. Me hubiese gustado, me hubiese encantado, es más, que ella ponga como agenda de debate este problema que me solidarizo por la gran mayoría que se ve afectada por estos cobros
que no han sido transparentados del peaje por el Club de las Empresas Constructoras, que aún nuestro país le sigue permitiendo operar, y pese que tenemos ejemplos de algunos países que le han dicho no, estas empresas que han corrompido no deben de seguir trabajando en su país. Llámese Colombia. ¿Hay ejemplos que podemos volcarlas aquí? Sí. Dicho eso, sobre los peajes, ya lo ha manifestado la congresista Takayama, que preocupa que ahora están en una marcha exhortar al Ministerio del Interior para que pueda ser flexible. Están en su total derecho de reclamar los excesivos e incrementos al peaje y que afecta a su bolsillo al que menos tiene. Y entonces también exhortar desde esta comisión a los medios de comunicación que se solidaricen, y que eso sí es un problema. Y también debo de trasladarle en muchas de mis representaciones, no solo en mi departamento de Ancash, sino que en otros departamentos, ¿sabes qué manifiesta? En el lenguaje coloquial y simple de entender como políticos, como nos corresponde, dicen: nosotros no comemos las reformas políticas, nosotros queremos chamba, nosotros queremos trabajo. Me pide una interrupción el congresista Mulder, con mucho gusto, si usted me lo permite, presidente. Congresista Mulder. Presidenta, alcanzar, digamos, a través de los medios una sugerencia del señor Salvador del Solar y al señor Vizcarra, que vayan ahorita a pedirle confianza a los pobladores de Puente Piedra, a ver si le van a decir que sí. Que vayan y le pidan confianza a ellos, eso sería lo más interesante. Congresista Melgarejo. Así es, y le decía, y voy a volverlo a repetir, la gente de a pie, como muchos de nosotros, y en este espacio político quiero dejarlo por sentado, dicen: congresista, nosotros no comemos la reforma política, nosotros queremos chamba. Eso es el sentimiento del pueblo. La gente quiere ver a su ejecutivo trabajar, a su ejecutivo a través del MEF hacer los desembolsos a los municipios, a las autoridades locales, a los gobiernos regionales. Qué fácil es meter goles, claro, como ellos tienen todo el aparato ejecutivo, el presupuesto, tienen todos los ministerios, hacer una marcha elitista que muchos de ellos son funcionarios, son familiares de los que trabajan en los ministerios. Pero que vaya, como dice el congresista Mauricio Mulder, todo el gabinete a escucharlos, al pueblo que necesita. Qué lindo es hablar de pobreza cuando se come en bandeja de plata. Qué lindo es hablar de pobreza, levantar también la bandera de la igualdad cuando la congresista Marisa Glave se retira y de verdad no es un buen ejemplo ni coherente con la política pública del bien común, porque eso tiene como objetivo el bien común, presidenta. Decir, hay que escuchar a los señores que están reclamando por el peaje, que afecta su economía, que muchos de ellos no ganan ni $5 al día. Ojo, teniendo eso en cuenta, también, presidenta, he pedido la palabra para ponerle en autos que mi departamento de Ancash está preocupado, y preocupa mucho, que no le hemos cerrado la puerta aún a esta empresa Odebrecht. Hoy, por laudos ganados, pretende cobrar 84 millones por la carretera Carhuaz-Chaca-San Luis. Por favor, ¿qué han hecho los señores procuradores, quienes tienen que defender los caudales, los recursos del Estado, de nuestros departamentos, que carecemos de presupuesto? Hay tantas necesidades, presidenta, como la construcción de colegios que hasta ahora no cuentan, algunos al menos, con
sus módulos que el Ministerio de Educación se había comprometido. Esos son sentimientos puros que los hombres de prensa tienen que hacer notar al Ejecutivo, porque quienes ejecutan, quienes transfieren el presupuesto son los del Ejecutivo. Gracias, Presidenta, por darme la oportunidad, pero pidiendo que de verdad los congresistas también de Lima apoyen a exhortar y solidarizarme en el paro que vienen realizando los amigos del Cono Norte por un justo derecho, donde buscan ser reivindicados por el Ejecutivo. Espero que el Ejecutivo nos escuche y debe atender en los 3 niveles de gobierno: el gobierno regional, el alcalde metropolitano y el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Transportes. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Hemos agotado el rol de oradores con respecto al artículo 133. Esta institución de la cuestión de confianza merece realmente un debate bastante más amplio. Estamos programando un evento en la semana que viene, vamos a tratar de que sea lo más pronto posible, a fin de escuchar las voces de los expertos en este tema y poder incluso abordar quizá la diferenciación entre voto de confianza, cuestión de confianza, y poder delimitar constitucionalmente cuáles serían los alcances. Señores congresistas, quiero dar gracias a los miembros de esta comisión. Todas las bancadas representadas en esta comisión, con excepción del Frente Amplio y la bancada liberal, que tiene un asiento acá, han participado del debate y aprobación de las iniciativas que se han puesto a votación el día de hoy. Tuvo Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso, el APRA y el Nuevo Perú. Esta vocación democrática, hecha además en semana de representación, en cumplimiento estricto del cronograma votado y aprobado en esta comisión, y que nos convocó y comprometió para aprobar hasta el 19 de junio todas las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, está completamente en marcha y en pleno cumplimiento. Así que la satisfacción que podemos tener es decirle al pueblo peruano: cumplimos, trabajamos y estamos dentro de lo que se conversó incluso con el Poder Ejecutivo, que se acordó con el Poder Ejecutivo en reunión del presidente con los voceros, y lo que además fue compromiso de esta comisión. Siempre muchísimas gracias por todo el esfuerzo que ponemos a esto. El día de mañana hay una mesa técnica sobre voto electrónico. Tenemos el dictamen en cuarto intermedio, mañana vienen expertos. Ya no, congresista Mulder, porque no tenemos el quórum para poder someterlo a votación. Todavía, congresista, para ponerlo a votación tendríamos que tener la fórmula definitiva. Entonces, la fórmula la vamos a alcanzar, como siempre estamos haciendo, vía correo electrónico. Los invito a participar de la mesa técnica de mañana, porque en el próximo pleno nosotros debemos vencer el cuarto intermedio con respecto a este proyecto de ley, y les ratifico el agradecimiento desde la presidencia de la Comisión de Constitución. Siendo las 12:32 del mediodía, se levanta la sesión.